el privilegio hoy de dar una pequeña reflexión sobre la religiosidad versus la misericordia, la piedad. Esperamos que Dios hable a nuestros corazones y desde ya ponemos en sus manos esta reflexión. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este privilegio. Te pedimos que bendiga, Señor, tu palabra. Expone, Señor, lo que quieres decir y danos a cada uno, Señor, la porción que corresponde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, toca entonces el tema de la reflexión en esta noche sobre la religiosidad versus la misericordia. El hombre en general es un ser religioso. Lo prueba el hecho de que hay muchas religiones que han existido, que existen y existirán en el mundo. Religioso realmente es un adjetivo que corresponde al sustantivo de religión. El término en español significa el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de los sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de la oración y del sacrificio para darle culto. Santiago, hermanos, refiere al religioso en el hecho de practicar una religión. Lo hace mediante una expresión condicional. Si leemos, usted me acompaña, Santiago 1:26, dice de esta manera: si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. Una religión pura y sin mácula ante Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense que se trata de una persona que se considera religiosa porque dice si alguno se cree religioso, que equivale a si alguno piensa que es religioso. Lo hace mediante esa expresión condicional, si alguien cree que es religioso. Se trata pues de una persona que más adelante también Santiago dice, el que dice, la persona que se cree o que dice, eso lo dice en Santiago 2:14. Se trata de una formulación errónea en su pensamiento. No es que él sea realmente religioso, sino que lo tremendo del caso es que él se considera a sí mismo religioso, no siéndolo. La diferencia entre el piadoso, hermanos, que está lleno de Dios y hace cuanto a Dios le agrada, y el religioso, que es una persona que se centra en las manifestaciones de culto y prácticas que le para agradarse él mismo. Y Santiago tiene en mente a la persona que se centra en esas manifestaciones. El que se conforma con la observancia exterior de las normas religiosas. El asiduo asistente a cultos. El dador en público de las ofrendas o limosnas. El que participa del culto de oración para hablar y darse a entender y notar. Santiago piensa que quien cifra todo su interés y sus pautas externas de conducta realmente está equivocado. Pablo, el apóstol, tipifica que
cuando está hablando de quienes se limitan a someterse preceptos como no manejes, no gustes, no toques, y como está en Colosenses 2:20, este tipo de personas buscan en la expresión religiosa cierta reputación de sabiduría, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, como lo menciona Colosenses 2:23. Por cierto, estas personas están pendientes de asuntos puntuales y meramente exclusivos de la religión, pero distan mucho en su vida de los objetivos reales de la piedad y la misericordia. Son gentes escrupulosas, hermanos, amantes de las tradiciones, aferrados a los principios históricos. Viven pendientes de aspectos de conductas meramente externos, pero no están interesados por la vida de la comunión con Dios. Este tipo de persona no está lejos de los creyentes, como muchos pensamos, sino que dice ser uno de los creyentes. Es aquel que se gloría en la apariencia, pero no de corazón. Típico ejemplo de esto eran los falsos fariseos. Los profetas habían denunciado en sus mensajes lo que le agradaba a Dios. No era los sacrificios, ni la práctica de la obediencia en esos sacrificios, sino que era la misericordia y la justicia. Una característica que se considera en ellos es aquel que no controla su forma de hablar, no refrena su lengua. El verbo que utiliza aquí es un compuesto como ponerle un alto a su forma de conducirse. La idea es ponerle una brida, analogía como la de un caballo, pero es figurada. Es una expresión metafórica para referirse a la capacidad de autocontrol. Pese a ser tan religioso, es incapaz de refrenar su lengua. La manera de hablar del cristiano ha de ser siempre positiva, hermanos, y edificante, como lo menciona Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas, hermanos, son las que envenenan, las que tienen en sí mismo un germen corruptor. Sin duda, una expresión típica de palabras corrompidas tiene que ver con la murmuración, como lo menciona Santiago más adelante en su capítulo 4, versículo 11. Santiago afirma que la lengua puede ser utilizada como instrumento en manos del maligno, hermano. Lo compara como un fuego de maldad que está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Según Santiago 3:6, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua se presenta como un fuego que devora y destruye. Incluso el grave problema es que la murmuración está orientada muchas veces en una iglesia a otros creyentes. Y de quien se murmura, hermanos, es de otro hermano, miembro del cuerpo de Cristo. El poder corruptor de esa palabra alcanza tanto al que pronuncia como al que la escucha. De otro modo, el que habla mal está siendo instrumento del maligno. Esta forma de hablar corrupta utiliza palabras maliciosas contra el hermano, especialmente en forma cobarde cuando aquel de quien se habla desprestigiándolo no está presente. El creyente que habla mal de su hermano está actuando bajo la influencia del enemigo, hermano. Que por cierto, el enemigo es el acusador de nuestros hermanos, según Apocalipsis 12:10. Junto con la murmuración están también los chismes y las calumnias.
asunto prohibido ya en la ley moral, como en Levítico 19:16. La Biblia de las Américas traduce ese texto de este modo: no andarás de calumniador en medio de tu pueblo. Es notorio que el que maldice consuetudinariamente no debe estar en la comunión de una iglesia local, como lo dice 1 Corintios 5:11. Muchas veces los que se llaman así mismos religiosos, comprometidos, conservadores, suelen demostrar la realidad de su piedad aparente en que niegan la eficacia de él. Un nuevo aspecto que tienen los religiosos es que viven engañando por su propio corazón. La idea aquí es que el mismo corazón va poniendo trampas que continuamente les hacen caer. El verbo utilizado, hermanos, aquí significa engañar, seducir, por lo que da a entender el uso de maneras mentirosas y fraudulentas bajo la apariencia de piedad. El que cifra su piedad en aspectos meramente religiosos de formas externas está en un continuo engaño. El que vive la religión pero no la comunión con Cristo se siente fascinado por las manifestaciones visibles y se engaña a sí mismo en la realidad espiritual. Nótese que no está siendo engañado por algo o por alguien, sino por la perversidad de su corazón. Pone su corazón en las manifestaciones de religiosidad como un autoengaño consciente y madurado. Él mismo se llega a creer que su religiosidad es verdadera piedad. La consecuencia, como dice acá, es que lo que queda es la mera apariencia. Las prácticas religiosas por sí mismas son manifestaciones vanas. El adjetivo equivale a vacío, falto de contenido. El que solo habla de religión o de doctrina sin vivirla, manifestándola en hechos concretos, está practicando una religión vacía. Es vana porque no tiene fuerza contra los apetitos de la carne, porque ella es carne en sí misma, según Colosenses 2:23. Entonces, el contraste es que la religión pura, hermanos, que debemos practicar y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarse sin mancha del mundo, como dice Santiago 1:27. En contraste con la religiosidad está la verdadera manifestación de esta piedad. No está interesado Santiago en este momento en definir lo que él entiende por religión, sino en establecerla como un principio aceptable delante de Dios. A esta manifestación de verdadera piedad y misericordia la califica como religión pura. El adjetivo expresa la idea de lo que es puro porque ha sido limpiado. Se trata de una manifestación de piedad que ha sido purificada de todo cuanto tiene que ver. En segundo lugar, se trata de lo que no está contaminado o no contamina. Está incontaminada. Aquí la religión incontaminada es una realidad, puesto que se aprecia de ese modo delante de Dios y Padre, ante la mirada escudriñadora de Dios, que no se conforma con lo aparente, sino que valora y mide la realidad que es impulsada en la intimidad del corazón. Dios es el que pesa los corazones, hermano. No valen apariencias porque Él conoce la realidad de las intenciones del hombre, ya que discierne mediante la palabra esas intenciones, según Hebreos 4:12. Es interesante que, voy a regresar, que Dios utiliza Dios, el Padre, dos adjetivos. Es muy interesante. Dios como conoce todas las cosas y Padre en el sentido de relación con los creyentes. Ante él, la religión pura e incontaminada consiste en una determinada expresión. Se trata de una verdadera manifestación de amor consistente en visitar. Expresa la idea de supervisar. Visitar con la intención de favorecerles y ayudarles.
De esa misma manera, Dios visitó al hombre para proporcionarle su asistencia y la gracia necesaria en su situación de ruina espiritual. Esa misma clase de visita fue la que recibió el centurión para la sanidad de su siervo. Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. En su gracia, Dios se acordó del hombre y lo visitó para salvación, según Hebreos 2:6. La visitación, hermanos, de los huérfanos y las viudas equivale a tener el cuidado de ellos. Quiere decir que la verdadera religión consiste en una vinculación con Dios que lleva al creyente a practicar un estilo de vida concordante con Él. En ese sentido, es visitar a los huérfanos y las viudas, ya que el Salmo 68:5 estipula que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. La verdadera religión es un asunto de comunión con Dios porque al visitar los huérfanos y las viudas se lleva a cabo la acción protectora de Dios sobre ellos. Dice el Salmo 146:9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Entonces, pues, consiste en defender esa causa del necesitado, sobre todo en este contexto que ellos son representantes de los más desvalidos. Por cierto, el religioso es el que no ama de palabra. No debemos, perdón, hermanos, no amar de palabra, sino de hecho y de verdad, como dice primera de Juan 13:18. Santiago exhorta a los que no aman de palabra, sino de hecho, ayudando a los necesitados, especialmente a los que son más sensibles. La acción ha de ser completa porque se trata de ayudarles hasta que puedan superar las tribulaciones. No consiste en darles mezquinamente, sino en compartir con ellos para que sin dejar de tener lo necesario, el que atiende a sus necesidades, ellos también tengan para su sustento. El que tiene bienes de este mundo debe compartir con los necesitados, hermanos, especialmente si son sus hermanos en la fe. Y además, si son huérfanos o viudas. El que tiene bienes de este mundo, dice la Biblia, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Según primera de Juan 3:17. La verdadera piedad no consiste en palabras, sino en hechos. Por eso Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero además de esto, hermanos, hay un compromiso de guardarse. Indica una acción continua que persiste en conservarse inmune, sin mancha. La contaminación que ha de evitarse es la contaminación del mundo, hermanos. El Señor mismo nos dijo que le pidió al Padre que nos preservara del mundo, pero no nos quitara del mundo, y que nos guardara de todo mal, según Juan 17:15. El peligro entonces no consiste en vivir entre los mundanos, sino en vivir como los mundanos. El término mundo es el usado para referirse al sistema gobernado por Satanás. El creyente que ama al mundo y sus cosas se constituye en enemigo de Dios. Por eso, quien ama al mundo no puede ser llamado religioso en el sentido de la expresión de la misericordia y la piedad. Hacemos entonces el contraste entre religiosidad y religión pura, que es la misericordia y la piedad. Si se fijan, hay grandes contrastes. El religioso no refrena su lengua, engaña su corazón y su religión es vana. Mientras que el que realmente tiene una religión pura se hace visible en hechos concretos, tangibles, como visitar a los huérfanos en sus tribulaciones, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Algunas consideraciones para todo creyente de la idea que traje hoy en la reflexión que estoy compartiendo es:
Debemos en este tiempo de pandemia que nuestra vida cristiana no descanse en la apariencia de piedad, sino que en la vivencia real de ella. También debemos comprender que el verdadero secreto de la vida cristiana consiste en hablar menos de la misericordia y vivirla determinadamente. Hermanos, también es una consideración, no juzguemos. Por ejemplo, si algunos de los hermanos no se conectan, no implican que andan mal espiritualmente. A lo mejor tienen sus devocionales, sus lecturas. Ser cristiano, hermanos, no consiste solo en hablar de Cristo, sino esencialmente en vivir a Cristo, como dice Filipenses 1:20. Para su consideración, hermanos, les dejo esta fotografía para todos aquellos que piensan que ser religioso significa que es buena persona. Este es el contraste. Gracias, hermanos, por oírme en esta reflexión. Espero que les ayude en este tiempo precisamente que se acerca. Y cuando observen todas las tradiciones en las que estamos metidos, nos pongamos a pensar que no llevemos hasta el límite la religiosidad de manera que perdamos de vista la misericordia y la piedad. Gracias, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por el privilegio que nos diste, Señor, de compartir esta reflexión. Bendícela, Señor, la reflexión y dale a cada uno una proporción que necesita. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.